Saluda Carla Palomo desde Nueva York. Esta semana fue muy importante para el peso mexicano, ya que dependió de importantes eventos que sucedieron durante la semana, como el debate presidencial, la decisión de Banxico de elevar su tasa de referencia en 50 puntos base y el hecho que la Fed mantuvo sin cambio sus tasas de interés, además de la importante reunión de la OPEP informal en la que se acordó un acuerdo para recortar la producción por primera vez en 8 años. Para analizar todos estos factores sobre el tipo cambiario, converso en estos momentos con Benito Berber, estratega para Latinoamérica de Nomura Securities. Muchas gracias por acompañarme hoy. Gracias, Carla, por la invitación. Primeramente, vimos a Banxico este año sorprender en su reunión de febrero y en junio, elevando en cada reunión en 50 puntos base su tasa de referencia. Y ahora en septiembre nunca antes habíamos visto tan divididos a los economistas respecto a lo que podríamos esperar por parte del Banco de México. Algunos pronosticaban un aumento de 25 puntos base hasta 75 puntos base. En tu caso, tú no esperabas un aumento en las tasas de interés, pero ya vimos que sucedió lo contrario. ¿Esta medida por parte de Banxico fue la correcta? Bueno, es muy difícil juzgar si fue lo correcto o no. Es una decisión difícil para Banxico en el sentido de que el tipo de cambio se está moviendo y hay la posibilidad desde la óptica de Banxico que esto influya a las expectativas de inflación. Y yo entiendo que la lógica fue primordialmente anticiparse a ese posible subida en las expectativas de inflación. Ahora, a mí me parece, o la lógica de no esperar subidas en mi caso, era primeramente que el tipo de cambio estaba subiendo por las encuestas y que seguramente o se desinflaba el tipo de cambio si gana la señora Clinton, o aumenta el tipo de cambio de manera muy importante, y entonces ahí sí habría que tomar una decisión. Entonces, actuar antes era un poco gastar balas de alguna manera. Entonces, mi lógica es que también si Banxico actúa de manera reactiva, abre la posibilidad de si hay algo más que le preocupa, más allá del tipo de cambio. Si está preocupado que el ajuste fiscal no se dé, si está preocupado que ya las expectativas que se van a publicar por Banxico en su encuesta, que se van a publicar en estos próximos días, ya hay un deterioro ahí, o si hay algo más que no estamos viendo tal vez en la cuenta corriente, en general en la balanza de pagos, que ellos saben y nosotros no sabemos todavía. Entonces, para mí es una decisión muy difícil. Entiendo que Banxico está en un momento difícil. A mí me parece que las expectativas no iban a reaccionar, el tipo de cambio no iba a reaccionar negativamente si se hubieran quedado sin subir, pero tomaron una postura un poco más conservadora. Por otro lado, ¿cuál crees tú que sea el factor principal del cual va a depender el peso mexicano aquí en el corto plazo? ¿Son las elecciones presidenciales en Estados Unidos? ¿La medida tomada por Banxico ayudará a amortiguar un poco la caída del peso, la volatilidad? Sí, bueno, el día de la subida, ayer vimos que el tipo de cambio se depreció a final del día casi 0.5% o más o menos por ahí. Entonces, en ese sentido, yo creo que no ayudará mucho la subida. A mí me parece que es la pregunta correcta y me parece que el factor primordial son las elecciones de Estados Unidos. En la medida en que la señora Clinton siga con un paso importante en términos de la probabilidad de que ella gane, yo esperaría que a medida en que nos aproximemos a la elección en noviembre 8 y las encuestas le sigan favoreciendo como ha sido digamos, el cambio después del debate, yo esperaría que el tipo de cambio en México se empiece a apreciar de manera importante. ¿Cuánto? Yo esperaría que a final de año, si la señora Clinton gana y si la ronda 1.4 y la ronda de los farm outs a principios de diciembre son exitosas, yo esperaría que el tipo de cambio llegue a 17.5 para final de año.
Son pocos los bancos de inversión, las firmas de inversión que han presentado pronósticos en cuanto al impacto que tendría el peso mexicano de salir ganador Donald Trump en estos comicios electorales. Goldman Sachs decía que una victoria de Donald Trump podría propiciar hasta una caída del 20% para el peso mexicano. En Nomura Securities, ¿ustedes evalúan algún escenario? ¿Cuál sería ese escenario si ganase Trump? Sí, nosotros también hemos hecho algún análisis muy inicial y haremos más reportes para cubrir esa posibilidad, pero yo creo que alrededor de 23, 25 para el tipo de cambio a final del año es algo probable si ganara el señor Trump. Con este aumento en las tasas de interés allá en México, Benito Berber, vemos que México entonces estaría pagando una prima de riesgo mayor. ¿Qué significa esto para las inversiones en el país? Bueno, las subidas obviamente reflejan que el riesgo país México no es el de antes, y eso se verifica también con lo que está sucediendo con los CDS y también en el mercado de bonos en general. Es decir, hay una prima de riesgo mayor que refleja tal vez dudas sobre la parte fiscal. La deuda como proporción del PIB ha aumentado de manera sistemática y es posible que no se estabilice en el 50% como indica la Secretaría de Hacienda. Hay una posibilidad de que eso se dé, sobre todo si no se da el crecimiento. Y también hay dudas respecto a la financiación de la cuenta corriente, que aumentó el déficit en cuenta corriente de 1.5 del PIB a alrededor de 3%, pero lo que es todavía más importante que el aumento en la cuenta corriente es que no está claro cómo se financia. La subida de interés entonces en el tipo de cambio refleja este aumento en el riesgo país. La pregunta clave es, ¿eso va a ser suficiente para atraer flujos para financiar, flujos de corto plazo? Bueno, yo diría que tendría que haber una mejora en los fundamentales, que solamente el diferencial no va a ser suficiente para atraer inversiones si es que hay dudas sobre la parte fiscal y sobre cómo financiar el déficit en cuenta corriente. También preocupa entre algunos economistas que al elevarse la tasa de referencia, el crédito también se encarece. ¿Cómo esto podría impactar a los consumidores que al menos en la primera mitad del año vimos que dieron impulso a la economía y ahora las perspectivas para la economía pues se han deteriorado? Claro, es decir, hay subida de 150 puntos base en un ciclo, que hay que llamarlo ciclo. La comunicación Banxico dice que no es un ciclo, pero bueno, son 3 subidas de 50 puntos base. Mi estimación de la tasa neutral nominal es alrededor de 5.5, tal vez un poquito arriba de eso. Entonces, en ese sentido, la tasa todavía está en un nivel laxo, pero vemos que las condiciones en términos de consumo, en términos de inversión, se están apretando por el lado de la política monetaria. Entonces, estas subidas no le ayudan a las fuentes de crecimiento, a cómo ha estado creciendo la economía, que es básicamente por la parte de consumo. Pero hay que ser sincero, todavía estamos en el territorio por abajo de neutralidad. Ahorita, Benito, ¿cuál consideras tú que son los principales riesgos que enfrentaría el comercio con las propuestas presentadas por Donald Trump, el candidato republicano, quien ha indicado que renegociaría el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica en NAFTA, como se le conoce en inglés? ¿Cómo esto impactaría a México? ¿Qué es lo más concreto que podemos decir que veríamos un impacto? Claro, yo creo que, una cuestión muy concreta no es tanto la subida de la tarifa